Mi padre me demandó por abandono de hogar para quitarme mis ahorros, pero el SAT lo dejó en la calle. El sonido de la chapa de mi oficina, que rara vez usaba, me sacó de mi concentración. Levanté la vista de mi código y vi a un hombre de traje impecable, con una carpeta bajo el brazo y una mirada seria. Era un actuario del juzgado. Mi corazón se detuvo. Me notificó una demanda de pensión alimenticia provisional por parte de mi propio padre, exigiéndome el 40% de mis ingresos mensuales bajo la mentira más vil que pude haber imaginado, que estaba desamparado y enfermo. En ese instante, sentí una punzada helada que me recorrió la espalda, como si un rayo me hubiera partido por la mitad. Mis manos temblaron mientras tomaba el documento, un frío metálico se apoderó de mi cuerpo y la pantalla de mi computadora, con líneas de código que representaban meses de esfuerzo, se volvió borrosa. El hombre que me dio la vida, el mismo que supuestamente debía guiarme y protegerme, ahora intentaba destruirme. ¿Desamparado? ¿Enfermo? La farsa era tan descarada que me produjo náuseas. Mi padre, el señor Ramiro Martínez, era un hombre que, a sus 60 y tantos años, seguía manejando 2 casas de renta que le generaban ingresos constantes y un negocio de abarrotes bastante próspero en la colonia, que había mantenido a flote por más de 30 años. Pero claro, la verdad era que mi viejo se había enterado de que me estaba yendo cabrón, como dicen por ahí, trabajando remoto para una empresa gringa de desarrollo de software. Los rumores vuelan rápido en la familia, y su envidia, que siempre había sido un monstruo latente, finalmente se desató con una furia perrísima. El actuario, impasible, me explicó el proceso, cada palabra resonando como un martillazo en mi cabeza. La demanda era por abandono de hogar, una acusación que, en su retorcida lógica, se justificaba porque yo seguía registrado en su domicilio fiscal. Pura hueva mía. Sí, lo admito, había cometido el error de no actualizar mis datos ante el SAT cuando me mudé a mi propio departamento hace un par de años. Un trámite que pospuse una y otra vez, pensando que no importaría, que era una tontería. Qué ingenuo fui. Esa pequeña omisión, esa desidia mía, le había dado las herramientas legales para armar su pinche teatrito de manipulación. El papel que sostenía en mis manos no era solo una notificación legal, era una declaración de guerra, una puñalada trapera de alguien que se suponía era mi sangre. Sentí un aislamiento total, una injusticia que me dolió hasta el alma, al ver cómo el hombre que debió guiarme y ser mi pilar, ahora me quería exprimir como si fuera un banco, sin un ápice de remordimiento. La rabia burbujeaba en mi pecho, pero debajo de ella, había una tristeza profunda, una decepción que calaba hasta los huesos. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Qué clase de padre hace algo así a su propio hijo? No había vuelta atrás. Aquel día, la imagen de mi padre se desmoronó por completo, y en su lugar, solo vi la silueta de un depredador. Con el papel en la mano y la mente hecha un torbellino, intenté mantener la calma. Sabía que no podía reaccionar con la cabeza caliente. Le di las gracias al actuario y, apenas cerró la puerta, marqué el número de mi padre. Quería intentar una conciliación en frío, creyendo ingenuamente que aún quedaba algo de sensatez en él, algo de humanidad. Pero la llamada fue un desastre. Fue contestada por Patricia, mi madrastra, cuya voz melosa y falsa se endureció al escuchar mi nombre. Me dijo con un tono que mezclaba burla y triunfo. Le expliqué la situación, le rogué que hablaran con mi padre, que recapacitaran. Le recordé que mi padre tenía sus negocios, sus rentas, que no estaba desamparado. Su respuesta fue un latigazo. Los hijos están para mantener a los padres, Carlos. Es tu deber, espetó, y luego soltó una carcajada estridente que reverberó en mi oído. Sentí que se me subía la sangre a la cabeza. ¿De qué te ríes, Patricia? Esto es una locura. Sabes perfectamente que mi papá no está enfermo ni necesitado. Le grité, sin poder contener mi frustración. Ella se mantuvo impasible. Él dice que no y el juez decidirá. Pero desde ya te digo, no te saldrás con la tuya. Ramiro necesita ese dinero para su medicación y para vivir dignamente. Colgó antes de que pudiera decir una palabra más. El sonido del teléfono al caer en el gancho fue como el último clavo en el ataúd de cualquier esperanza de paz. Fue en ese preciso instante cuando decidí que no rogaría más. Si ellos querían guerra, la tendrían. Mis ojos, llenos de lágrimas de rabia, se secaron de repente. La tristeza dio paso a una determinación férrea. No me iban a desplumar así como así. Esta no era una disputa familiar, era un acto de extorsión, y yo no pensaba ceder un solo peso. Era hora de buscar artillería pesada. La noche fue un infierno. No pude dormir. Cada palabra de Patricia, cada línea de la demanda, se repetía en mi cabeza. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma endurecida, empecé a buscar abogados. Necesitaba uno que no solo fuera bueno, sino que fuera un verdadero experto en estas lides, alguien que entendiera no solo las leyes familiares, sino también las fiscales. Después de varias llamadas y un par de citas, encontré al licenciado Morales.
Su reputación lo precedía, un abogado fiscalista pesado, conocido por su astucia y por no tenerle miedo a nadie. Cuando le conté mi historia, su rostro, inicialmente serio, mostró una mezcla de sorpresa y disgusto. Señor Carlos, lo que su padre está haciendo es un abuso de derecho flagrante, una manipulación del sistema judicial. Y el hecho de que usted esté registrado en su domicilio fiscal, aunque le parezca un detalle menor, es la base de su argumento de abandono de hogar. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada. Le expuse la situación financiera real de mi padre, sus 2 casas en renta, su negocio de abarrotes que siempre estaba lleno, sus viajes de placer que no cuadraban con un hombre desamparado. El licenciado Morales escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Su mente parecía trabajar a 1000 por hora. Aquí no solo vamos a defendernos, Carlos, me dijo con una sonrisa astuta. Vamos a contraatacar. No vamos a esperar a que nos saquen el dinero, vamos a exhibir la verdad de su padre. Sentí un escalofrío. La estrategia que propuso fue audaz, arriesgada, pero prometía ser devastadora, solicitar un juicio de contradicción. No solo desvirtuaríamos la demanda de mi padre, sino que sacaríamos a la luz sus inconsistencias fiscales. Era una jugada de ajedrez compleja, pero me dio una luz de esperanza. El plan era exhibir los estados de cuenta reales de su negocio y las escrituras ocultas de sus propiedades, pregunté, sorprendido. El licenciado asintió. Hay formas de investigar, Carlos. La gente que evade impuestos suele ser descuidada en otros aspectos. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. La impotencia se transformó en una sed de justicia, de que la verdad saliera a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera para mi propia familia. El licenciado Morales me advirtió que sería un camino difícil, que la familia se fracturaría aún más, pero yo ya había cruzado ese puente. No había vuelta atrás. La guerra estaba declarada, y yo, por fin, tenía un buen general a mi lado. El proceso de recabar pruebas fue exhaustivo. El licenciado Morales y su equipo eran como sabuesos. Solicitaron informes bancarios, registros de propiedad, movimientos de cuenta del negocio de abarrotes de mi padre. Descubrieron que, efectivamente, mi padre tenía 2 propiedades más allá de la casa donde vivía con Patricia, y que éstas estaban a nombre de una sociedad fantasma que él controlaba. Una maniobra clásica para evadir impuestos. Los estados de cuenta de su negocio mostraban ingresos saludables, muy lejos de los ceros que declaraba ante Hacienda. El contraste era abismal y escandaloso. Mientras mi padre vivía una vida cómoda, con ingresos estables de rentas y ventas, declaraba ser prácticamente indigente para el fisco. La ironía era cruel. Mi abogado me presentó todo el expediente, una montaña de documentos que probaban la deshonestidad de mi padre. Cada hoja era una confirmación de la traición y la avaricia que lo carcomía. La fecha del juicio se acercaba, y yo sentía una mezcla de nerviosismo y una extraña calma. Ya no era solo una cuestión de dinero, era una cuestión de principios, de dignidad. No podía permitir que mi padre se saliera con la suya, no podía dejar que la mentira prevaleciera. El día de la audiencia, el ambiente en la sala del juzgado era tenso. Mi padre y Patricia llegaron con una actitud de prepotencia, convencidos de su victoria. Él me miró con una expresión de desprecio, como si yo fuera el villano de la historia. Patricia, por su parte, esbozaba una sonrisa altanera, sus ojos brillando con malevolencia. Pero esa confianza se disipó tan pronto como el licenciado Morales comenzó a presentar sus argumentos. No se limitó a defender mi postura, atacó con una precisión quirúrgica. Exhibió los estados de cuenta que desmentían la supuesta pobreza de mi padre, mostró las escrituras de las propiedades que él había intentado ocultar y expuso la contabilidad fantasma de su negocio. La sala enmudeció. El rostro de mi padre se puso lívido, y el de Patricia se transformó en una máscara de pánico. Susurros de incredulidad llenaron la sala. El juez, que al principio había escuchado con una expresión de rutina, ahora tenía el ceño fruncido y una mirada de profunda preocupación. Cada vez que mi abogado presentaba un nuevo documento, mi padre intentaba interrumpir, pero el juez lo reprendía severamente. La verdad, cruda y sin adornos, se desplegaba ante todos. Lo más impactante fue cuando el licenciado Morales presentó la evidencia de que mi papá declaraba en ceros ante Hacienda desde hacía 5 años, a pesar de tener un flujo de efectivo considerable. Eso era un delito grave, no solo una discrepancia administrativa. El silencio en la sala era casi sepulcral. Se podía sentir la tensión en el aire, densa y pesada. Sabía que habíamos tocado una fibra sensible. Mi padre, el hombre que pensó que podía engañar a todos, estaba siendo desenmascarado en el escenario más público posible. La situación había escalado mucho más allá de una simple demanda de pensión, y el destino de mi padre estaba a punto de cambiar drásticamente. El juez, con una expresión sombría, miró a mi padre, y luego a mí. El martillo estaba a punto de caer, y no sería solo sobre mi supuesto abandono. El juez dictó su veredicto. La demanda de mi padre fue desechada de inmediato. Pero eso fue solo el principio.
Con voz grave y contundente, el juez declaró que, dada la gravedad de la evidencia presentada, en la que se demostraba una flagrante evasión fiscal masiva por parte del señor Ramiro Martínez, daría vista inmediata a las autoridades fiscales. Eso significaba que el Servicio de Administración Tributaria, el temible SAT, sería notificado de todas las irregularidades. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero esta vez no fue de miedo, sino de una extraña sensación de justicia. Mi padre y Patricia palidecieron. La sonrisa de Patricia se borró por completo, dejando al descubierto una expresión de terror puro. Mi padre se levantó de su asiento, intentando protestar, pero el juez lo silenció con un gesto autoritario. Señor Martínez, sus actos han sido expuestos. La corte ha concluido. Las palabras del juez resonaron en la sala, sentenciando no solo el caso familiar, sino el futuro financiero de mi padre. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de semanas, el SAT actuó con una rapidez y contundencia impresionantes. Primero, le congelaron todas las cuentas bancarias a mi padre, dejándolo sin acceso a su dinero. Luego, le embargaron el negocio de abarrotes. Los sellos de clausurado por el SAT en la fachada de la tienda, que antes rebosaba de clientes y productos, fueron un símbolo de su caída. La gente del barrio, que siempre había visto a mi padre como un hombre exitoso, ahora lo señalaba con murmullos. La humillación era pública y devastadora. Patricia, que siempre había sido su cómplice y la instigadora de su avaricia, comenzó a culparlo abiertamente. Sus discusiones se escuchaban por todo el vecindario. Por tu culpa, Ramiro, por tu obsesión con el dinero, le gritaba a ella, demostrando que su lealtad era puramente económica. La relación entre ellos se desmoronó tan rápido como la fortuna de mi padre. La casa en la que vivían, una de las pocas propiedades que no habían sido completamente ocultadas o que no estaban bajo el nombre de la Sociedad Fantasma, también fue objeto de investigación. Los auditores del SAT eran implacables, desenterrando cada recibo, cada declaración falsa, cada centavo que mi padre había intentado esconder. Las multas que le impusieron fueron millonarias, una cifra astronómica que jamás podría pagar con sus ingresos actuales, que ahora eran inexistentes. El pozo en el que mi padre se había metido era tan profundo que no había forma de salir ileso. Para evitar la prisión y saldar parte de la gigantesca deuda con el fisco, mi padre no tuvo más remedio que empezar a malbaratar sus propiedades. Las 2 casas de renta que con tanto celo había guardado, y que eran su fuente de ingreso seguro, tuvieron que ser vendidas a precios irrisorios. El negocio de abarrotes, que tanto orgullo le había dado, fue liquidado por una fracción de su valor real, solo para cubrir las multas y los gastos legales. Los bienes que había acumulado durante toda una vida, muchos de ellos con trampas y mentiras, se desvanecían como arena entre los dedos. La imagen que me llegó de él fue la de un hombre roto, envejecido prematuramente, con el brillo de la prepotencia completamente apagado en sus ojos. Patricia lo abandonó poco después, llevándose lo poco que pudo rescatar de la debacle. La mujer que había alentado su avaricia, ahora lo dejaba en la ruina, confirmando lo que siempre sospeché, su interés era puramente monetario. En cuanto a mí, la vida tomó un rumbo completamente diferente. Con la paz mental de saber que había actuado con justicia y que el abuso había sido frenado, pude enfocarme en mi carrera. Mis ingresos, que mi padre tanto anhelaba, no solo se mantuvieron intactos, sino que crecieron exponencialmente. Con mis ahorros y la estabilidad que mi trabajo me ofrecía, compré mi propio departamento inteligente en la Ciudad de México, un lugar lleno de luz y con una vista espectacular, donde cada rincón me recordaba mi independencia y mi esfuerzo. Invertí en mi desarrollo profesional, tomé cursos, obtuve certificaciones y sigo creciendo a pasos agigantados en el mundo de la programación. Hoy, vivo mi mejor vida con una paz y libertad que nunca antes había conocido. Aprendí la dura lección de que no toda la sangre es familia, y que a veces, la justicia, aunque duela y fracture, es el único camino para sanar. Mirando hacia atrás, no hay arrepentimiento. Ellos cosecharon lo que sembraron, y yo, por mi parte, sembré las semillas de mi propia libertad y dignidad. Mi padre, que una vez lo tuvo todo gracias a sus argucias, ahora vive de la caridad de otros familiares, una sombra de lo que fue. Su ambición lo llevó a la ruina, y yo fui el catalizador de esa caída, no por venganza, sino por legítima defensa. Y en el fondo, siento una extraña paz, sabiendo que la vida, al final, puso a cada uno en su lugar. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.